demuestra que me ama. ¿Sí? Que no pase como el hombre enamorado, súper enamorado, el galán, que le escribe a la novia, ¿sí? Y le dice: mi amor, yo por ti haré todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Porque yo te amo, porque estoy enamorado, porque tú te mereces cualquier sacrificio, ¿sí? Cualquier sacrificio, por grande que sea. Y le escribe la carta y termina diciéndole: amor, si al caso no llueve, entonces voy a visitarte, ¿sí? Y a veces nos pasa así con Dios, ¿cierto? Señor, yo te amaré, yo te seguiré, Señor, aquí estoy. Pero cuando cae un aguacero, uy, qué pereza, mejor me quedo en la casa. Eso el Señor entiende. Pero ahí es cuando tenemos que decir: claro, el Señor entiende que yo soy valiente y que le voy a mostrar a Él que yo lo amo y que yo, a pesar de la lluvia, allá voy a estar en su casa. Amén. Entonces, así tiene que ser con Dios. Así que yo le felicito y Dios tiene una palabra especial hoy para nosotros. Génesis capítulo 37, el versículo 1 al versículo 11. Es una palabra muy bonita, muy especial. Ustedes tienen esa bendición de recibir esta palabra, que es de gran bendición, que son los secretos y las llaves para cómo tener la bendición de Dios. ¿Sí? Génesis capítulo 37 es una historia de las más hermosas de toda la literatura universal, la historia de José. ¿Sí? Entonces, Génesis capítulo 37, el verso 1, dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. El tema de hoy es llamados para gobernar. Llamados para gobernar. La Biblia nos muestra aquí cómo Dios le revela su propósito a José, y lo hace a través de sueños, ¿sí? Esos sueños que José tuvo fueron sueños literales cuando estaba dormido, y vinieron esas imágenes a su mente. Y Dios nos puede hablar de esa manera. Pero también hay un sueño que es un sueño despierto, ¿sí? Y la mayoría de nosotros soñamos despiertos.
Y los sueños que tenemos despiertos son aquellos sueños de las cosas que anhelamos, de las metas, los anhelos de nuestro corazón, ¿cierto? Una pareja de recién casados están soñando despiertos o antes de casarse, ¿cierto? Están soñando con una casa hermosa, están soñando con un hogar maravilloso, están soñando con la compañía anhelada, están soñando con hijos, con bebés hermosos, ¿cierto? Hay sueños, hay anhelos. Y Dios nos revela sus propósitos también a través de los sueños. Con los sueños que tenemos cuando estamos durmiendo, ahora no todo lo que soñamos es de Dios. A veces uno sueña porque comió muchos frijoles y entonces se fue a acostar, ¿cierto? Y entonces, o de pronto se acostó con hambre y coge la cobija y usted sueña que está comiéndose un pedazo de carne asada, ¿cierto? O de pronto sueña porque está muy preocupado con algo, entonces tiene hasta pesadillas. Entonces uno no tiene que tampoco volverse muy místico con los sueños que uno tiene y buscándole todo significado a toda hora a los sueños, porque la mente divaga mucho en eso, ¿cierto? Y no puede estar uno ahí, uy, ¿qué significará esto, qué aquello, lo otro? No, pídale al Señor, Señor, háblame claramente, y verá que el Señor te va a hablar claramente. Y también dígale al Espíritu Santo, dame revelación, amén. Y cuando un sueño es de Dios, lo impacta a uno, amén. Y claro, uno tiene que orar cuando algo lo impacta a uno. Yo he soñado hartas cosas, pero cuando he soñado algo que Dios habla a mi vida, eso me impacta y yo siento que es de Dios, ¿sí? Y entonces yo oro con respecto a eso. Muy bien, pero nosotros, Dios nos revela su propósito a través de los anhelos, porque la Biblia dice que Él es el que pone el sentir como el hacer de las cosas. Amén. Así que, por ejemplo, si una persona anhela predicar la palabra y quiere, como cuando yo me convertí cuando era un niño, yo anhelaba predicar, sentía un fuego en mi corazón, ¿sí? Y no solamente soñaba despierto, sino también cuando dormía. Tuve varios sueños donde me miraba predicando la palabra de Dios, ministrando a la gente liberación, y en mis sueños miraba que la gente recibía liberación, ¿sí? Entonces soñaba tanto despierto como dormido, y Dios nos revela sus sueños también, ¿sí? Así, por ejemplo, si a usted le gusta algo, digamos una empresa, usted quiere formar una empresa y quiere ser un empresario, pues Dios te puede estar revelando su propósito a través de eso, de ese sentir que tiene en su corazón, ¿sí? Porque no todos son llamados a ser pastores y predicadores, evangelistas o salmistas, cantores, sino que unos son llamados para servirle al Señor mediante la empresa, otros son llamados para servirle a Dios mediante un trabajo, un empleo o otra cosa, pero mediante lo cual se le puede servir al Señor. Amén. Entonces, Dios le revela sus sueños a José, sus propósitos a través de sueños. Pero hay dos cosas muy importantes aquí, ¿sí? Yo parto del supuesto que usted conoce la historia de José, ¿sí? Porque la historia de José la conoce casi todo el mundo, ¿sí? Y si es una persona nueva que no ha leído la Biblia, yo la invito para que la lea en su casa. Está en Génesis 37, 38, 39, 40, así en adelante. Está la historia de José, es maravillosa, ¿sí? Pero no voy a leer mucho todo porque es bastante, sino quiero ir puntualmente a cosas que nos enseña la historia de José, la vida de José, ¿sí? Entonces, dos cosas importantes. José debía madurar, ¿sí? José debía madurar. Porque la Biblia dice
que José tenía 17 años, bueno, era muy jovencito, ¿sí? Pero aún más que la edad, José debía madurar para el propósito con el cual Dios lo había llamado, ¿sí? Porque la Biblia dice que José era el querido del papá, ¿sí? Era el querido del papá, el papá le había hecho la túnica más bonita, era la túnica para los primogénitos, ¿sí? Dice que lo amaba mucho Jacob porque lo había tenido en su vejez. Y usted sabe que todo niño amado, consentido, ¿cierto? Pues tiene muchas cosas de las cuales necesita también enfrentar en la vida para aprender a llevar la vida con responsabilidad. José era mimado, dice la Biblia que él le daba las quejas al papá de los pilatunas que hacían los hermanos, ¿sí? De las cosas malas que hacían los hermanos. Así que José era el que iba, papá, miren qué tal cosa, ¿cierto? Y era el querido del papá. Entonces, había todas estas cosas, ¿sí? José debía madurar, pasar de un niño mimado a enfrentar las demandas de la vida con responsabilidad. José lo tenía todo en casa, no le faltaba nada, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que José tenía que aprender a administrar, ¿sí? En los sueños que Dios le da a José se ve como rey, como gobernante. Tiene dos sueños, un sueño donde él ve que él estaba atando gavillas de trigo en el campo y tenía los manojos, pero los manojos de todos sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él. Y cuando le cuenta el sueño a los hermanos, dice que los hermanos le dijeron, tú vas a ser ¿tú te crees que vas a reinar sobre nosotros, a señorear sobre nosotros? ¿Sí? ¿Crees que vas a gobernar sobre nosotros? Y también dice la Nueva Traducción Viviente que lo odiaban sus hermanos porque le tenían envidia y por la forma como contaba los sueños. Dice la Nueva Traducción Viviente, por la forma como ¿qué? Como contaba los sueños, es decir también que él manifestaba puede ser alguna superioridad, ¿sí? Entonces todas estas cosas José tenía que madurar, porque iba a ser gobernante, y Dios le mostró, ¿sí? Pero tenía Dios que tratar con eso. Iba a ser administrador, todo gobernante es administrador, y nosotros somos llamados a gobernar, ¿sí? No es solo el llamado para José. Bueno, el entrenamiento de José se da en varias cosas. La primera, en un pozo. En un pozo se da el entrenamiento de José. En ese pozo aprendió a orar y a esperar en Dios. Dice la Biblia que tomaron a José cuando Jacob llama a José y le dice, vaya y mire a ver dónde están sus hermanos. Vaya y tráeme noticias. ¿Qué ha pasado con las ovejas? Y entonces José va y se va con la túnica especial que le había hecho papá. Y cuando lo ven venir, dice, allá viene el soñador. Tremendo. Los hermanos la envidia y la ira que tenían contra él. Entonces, ¿sabe qué pensaron? Matarlo. Los propios hermanos, matarlo. Pero luego Rubén, que era el mayor, dice, no lo matemos. Metámoslo mejor a un pozo, un hueco, como un Hawái, ¿cierto? Un lugar de esos. Pero estaba vacío, quizá había barro allá en el fondo. Y meten a José allá en ese lugar, pero el propósito de el hermano mayor era después sacarlo para hacerlo llegar al papá, pero entre todos estaban tramando matarlo. Entonces Rubén se va por allá para otro lado, quizá con las ovejas, y José queda allá en el pozo, allá. Y los otros pensaban dejarlo allá, que se muriera, ¿sí? Que se muriera.
que no matarlos con sus manos, pero pues que se murieran en el pozo. Entonces, en el pozo aprendemos a orar. La Biblia dice también, pacientemente esperé al Señor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sí? Dice en el libro de los Salmos. Entonces, en el pozo representa el lugar como a veces de la depresión, el lugar difícil, ¿sí? El lugar duro cuando estamos en ese pozo. Allí aprendemos a orar, allí aprendemos a esperar en Dios. Pero allí también aprendemos a dejar la laraca por el barro, las cucarachas y los ratones, ¿sí? Porque quizá ya en ese pozo, en ese fondo, uy, qué animales. Pero José era un niño mimado, José era el hijo de papá y mamá, ¿cierto? Entonces, en el pozo también uno aprende eso, y allí aprendió, ¿sí? Porque cuando uno está así criado, que todo le han dado y que no le dejan hacer nada y que todo lo le hacen al niño, a la niña, entonces, ay, ¿cierto? Y no, qué oso, uy, yo no me voy a untar de barro, yo aquello, lo otro. Pero José allí aprende esto, tiene que aprenderlo, porque si en nuestra casa nos tratan tan bien, en la vida no todo es así, ¿cierto? Usted puede ir a trabajar y puede encontrarse con un jefe abusivo que lo maltrate. Uno en la vida encuentra muchas cosas, entonces uno tiene que prepararse para eso. ¿Amén? Prepararse para eso. Entonces, allí en el pozo también aprende a enfrentar con valentía las incomodidades de la vida y aprender de ellas, ¿sí? Hay que dejar los escrúpulos de niño rico y mimado, consentido. Entonces José le pide a Dios allá en el pozo que lo saque. ¿Se imaginan un pozo abajo, oscuro? ¿Cómo se puede sentir asfixiado allá en medio del barro? ¿Sí? Y le pide a Dios, Señor, sácame de este lugar. Pero el Señor lo saca. Lo que José no sabe es que sale de allí para ir como esclavo. Como esclavo. Entonces muchas veces el Señor nos saca de un lugar y Dios permita que vayamos a otra etapa de nuestra formación. Amén. De nuestra formación. Entonces el pozo ya sabemos qué representa, pero allí nos enseña Dios. Amén. Para que podamos cumplir su propósito. Segundo punto. En el rigor de la esclavitud, de una esclavitud, Dios le enseña a José, en el rigor de una esclavitud. Allí cursa las siguientes materias. Mire las materias que cursa José en esta universidad de la vida y del trato de Dios para formar el carácter de José para que cumpla el propósito de Dios. Por eso es que todo en la vida para el cristiano no es color de rosa. Hay situaciones difíciles en las que tenemos que ser fieles a Dios. Dios nos bendice, Dios nos da muchas cosas, Dios nos responde, Dios hace milagros, pero a veces el Señor permite cosas en nuestra vida para enseñarnos. Amén. Entonces, ¿qué materias cursa José en el tiempo de la esclavitud? Primero, disciplina. ¿Qué? Disciplina. Aprender a levantarse temprano, a trabajar y a no quejarse, porque usted sabe que José era el niño mimado. Entonces quizá José, el papá, los otros lo levantaban, vayan a cuidar las ovejas. Ah, pero José, mi niño, duerma otro ratico, mijito, ¿cierto? O no lo voy a interrumpir, que duerma. Está lloviendo, ¿cierto? Está haciendo frío. Mi hijo, duerma hasta las 8 de la mañana. Pero resulta que en la vida no todo es así. Entonces José tenía que aprender disciplina, aprender a levantarse temprano, ¿cierto? Hay que levantarse temprano porque, decía mi abuelita, el que madruga Dios le ayuda, dice un dicho, ¿cierto? Entonces, también dice la palabra del Señor, si de mañana me buscares, entonces me hallarás. Amén. Levantarnos a orar. Y para uno tener éxito, bueno, se levanta temprano. Miren, la mayoría de las personas
de todas las personas que tienen éxito en la vida son personas que aprenden la disciplina. ¿Sí? No están por allá a las 10 de la mañana arrastrando las chancletas en pijama, por ahí, ¿cierto? Con pereza, todo el tiempo, con el desorden, ¿cierto? No, sino que Dios lo lleva allí para que aprenda disciplina, porque en la esclavitud, imagínese como esclavo, allá el amo no le dice, duerma esclavo, duerma, sino levántese a ver esclavo, que aquí hay es que trabajar. Y usted sabe que yo soy su amo, y aquí se me levanta a tal hora y me hace esto y esto. Y usted sabe que al esclavo si no obedecía le daban látigo. ¿Sí? Entonces, José allí aprende la disciplina, aprende los horarios, aprende a ser organizado. Porque cómo Dios le va a dar una empresa o Dios le va a dar un ministerio grande, cómo el Señor le va a dar cosas grandes cuando uno no tiene el soporte, digamos, de personalidad y de carácter para mantenerse y llevar bien las cosas. Amén. Entonces aprende que disciplina, qué importante es la disciplina en la vida, qué importante ser organizados. Por eso nosotros también en la iglesia estamos poniendo algunas disciplinas, ¿cierto? Por ejemplo, que los niños ya no suben después que los niños han subido y ya no suben, ¿cierto? Si llegaron tarde a la reunión, ya no, porque entonces el desorden y esto. Y si algunas personas se enojan, pues que se enojen, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que aprender disciplinas. Amén. Entonces hay unos anuncios aquí que estamos haciendo también, ¿cierto? Estamos hablando acerca de llegar puntual a la reunión, estamos hablando de disciplinas, porque nosotros como pastores entendemos que si enseñamos a la iglesia, a las personas, las buenas disciplinas, el orden, ser organizados, bien las cosas, entonces esa es una muy buena formación. Además, para Dios todo debe ser mucho mejor, con excelencia. Amén. ¿Qué más aprende José en el rigor de la esclavitud? Aprende diligencia, responsabilidad, demostrar que es digno de confianza, que puede hacer las labores mejor que cualquier otra persona. Diligencia, ¿sí? Usted sabe que a los esclavos también era así. Si no estaba pendiente y piloso y concentrado, látigo le iba por las espaldas, ¿sí? Usted ya sabe qué tiene que hacer. ¿Cómo así que se durmió? Miren, lo sentía, era el latigazo. La esclavitud era terrible. Y José estaba como esclavo, después de ser el niño de papá y mamá, hijo de un padre rico. Jacob era rico. ¿Cómo el Señor permite que vaya José allá? Cómo Dios permite a veces cosas duras, difíciles en nuestra vida. Tenemos que no enojarnos ni resentirnos, sino aprender y ser valientes. Amén. Entonces allí José aprendió, estaba concentrado. Tengo que hacer esto, no se me olvide. Tomo nota, tengo que hacer esto. ¿Sí? No es como al papá, ay, se me olvidó, papá. Y sacó las disculpas, y siempre hay disculpas para algo, siempre habrá disculpas. Amén. Pero el esclavo no tenía que tener disculpas porque era látigo, ¿cierto? Y él diría, saca disculpas o aguanta el látigo. Yo digo que hay que disculpas, no, o sea, porque ahí no vale disculpas, entonces tengo que hacer las cosas. Entonces José aprende la diligencia, a hacer las cosas. Pero yo sé que José no llevó látigo porque dice la Biblia que era juicioso, que era organizado, que José estaba pendiente. Antes empezó a prosperar todas las cosas del amo. Empezó a irle bien al amo a causa de José. O sea que José no tuvo mala actitud. Este viejo que viene aquí a regañarme, este viejo cómo me trata, de que, ¿cierto? Y deje que cuando esté delante de él voy a hacer las cosas, pero le voy a hacer unas bien hechas por ahí que no se dé cuenta, y le voy a hacer maldades, ¿cierto? Como en el ejército cuando
cuando un soldado está resentido con el capitán o algo, ¿cierto? O con algún compañero, ¿cierto? Y le hacen cosas, o al jefe o a quien sea. Hay muchas cosas, ¿cierto?, que se hacen. Pero José tenía buena actitud, y es así como se aprende. Diligencia. ¿Qué más aprendió José? Pureza. Cada día José tenía que pasar la prueba de la pureza al negarse a dejarse seducir por la esposa de Potifar. Dice la Biblia que José era fornido, era puesto, era hermoso, y dice la palabra del Señor que la esposa de Potifar dijo: uy, me mandaron pollo a la casa. ¿Sí? Dijo: no, eso, y ve aquí en mi casa. Y entonces dice que la mujer empezó a decirle: venga, acuéstese conmigo, y le daba órdenes porque era esclavo. ¿Sí? Así que eran órdenes: esclavo, acuéstate conmigo. ¿Sí? Pero José le dice: no, mi amo me ha delegado todas las cosas, yo cómo voy a defraudar a mi amo y cómo voy a pecar contra Dios. Todos los días, pero la mujer lo asediaba. Luego, como no obedecía con órdenes, entonces con palabras bonitas y todo eso, pero ni a las malas ni a las buenas, José no cedió. ¿Sí? Entonces, cuando ya la mujer, arrodilla de pasión y no pudo más, lo agarró, ¿cierto? Y José ahí no tuvo otra que salir huyendo, correr. Y entonces viene una calumnia para José. Entonces allí José es llevado a la cárcel, calumniado de que iba a violar a esta mujer, ¿sí? Entonces viene otra etapa. José aprende ¿dónde? En el pozo. José aprende ¿dónde? En el rigor de una esclavitud. Ahora viene la otra etapa, en la cárcel. En la cárcel, allí José aprende a ser fiel en lo poco. José dedicó a hacer bien lo que tenía a la mano para hacer. Allí no permitió la disculpa de: es que la vida no me da oportunidades, ¿sí? Sino que se ocupó de los oficios más pequeños, más viles o menospreciados, ¿cierto? Pero José estaba allí, fiel, lo que tenía a la mano para hacer. No dijo: no, yo pues en esta cárcel, yo que me voy a poner aquí a hacer, ¿sí? Como cuando la gente dice: no, yo cuando sea gerente, ahí sí, o cuando a mí me pongan en la alabanza, ahí sí, o cuando a mí me pongan a predicar, pero ir a limpiar una silla, no, ¿qué tal? No, o ir a hacer, a barrer o a lavar el baño, no, ¿cierto? Pero cuando uno es fiel en esas cosas pequeñas, en esas cosas, ¿cierto?, demuestra que puede ser fiel en lo mucho. Y hace lo que está a la mano para hacer. Está en una cárcel, pero allí hace lo que tiene que hacer en la cárcel. Es fiel, José. Pero también aprende administración. Como esclavo de Potifar y como preso en la cárcel, dice el verso 22, Génesis 39, versículo 22 y 23, dice: poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Entonces allí José fue encargado. Como prosperó como esclavo José, entonces fue puesto sobre todos los bienes de Potifar, que era un hombre muy rico como esclavo. Y en la cárcel, el delegado de la cárcel lo puso a administrar la cárcel. ¿Por qué? Porque hacía todas las cosas bien. Entonces demostró fidelidad para ser un buen ¿qué? Administrador. Y allí aprende José todo esto. Pues muy bien, el Señor nos enseña todo para servirle. Nos enseña cosas grandes. José sale de la cárcel y llega a ser el segundo al mandato de todo Egipto. Entonces vino la siguiente etapa de su entrenamiento y era enfrentar su pasado. Viene una segunda etapa del entrenamiento de José. ¿Cuál es? Enfrentar su pasado. Ahora en la prosperidad. Triunfa en un pozo, lo tiran allá, lo rechaza la familia, lo rechazan sus hermanos. Triunfa, sale del pozo, va como esclavo, tiene éxito como esclavo. El hecho que haya salido para la cárcel con la calumnia
de violador y eso, ante los hombres, esa mentira. Pero Dios sabía que José era fiel. Sale exitoso como esclavo y luego sale también de la cárcel bien, en bendición, ¿sí? Pero luego ahora viene a ser gobernador de Egipto. Gobernador de Egipto. Dios lo preparó para que fuera el gobernador de ese imperio egipcio. Ahora viene una segunda etapa, es enfrentar su pasado. Ustedes leerán la historia y los que ya la han leído se acuerdan de que hubo hambre en toda la tierra y vienen los hermanos de José a comprar provisiones en Egipto porque era el único lugar donde había provisión. ¿Por qué? Porque había un hombre sabio que tenía el Espíritu Santo, que había sido fiel en el pozo, en la esclavitud, en la calumnia, un hombre disciplinado, un hombre que había aprendido los horarios, las disciplinas, la fidelidad, la organización, un hombre de buena actitud. Ese hombre sabio, fiel a Dios, Dios lo premia, lo saca de la cárcel y lo lleva a ser gobernador de Egipto. En un solo día José sale de todas esa historia de dificultades, de problemas, de calumnia, de pobreza, de toda esa situación tan difícil. En un solo día sale José a la bendición, a la tierra de la bendición. En ese día el Señor lo saca, lo prospera. José es afeitado, José es arreglado, ropa nueva, perfumado, porque es presentado ante el faraón. Y en ese día José es hecho gobernador de Egipto por un buen administrador, excelente hombre sabio de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Y José vienen todas las bendiciones, la prosperidad económica. José, qué esperanza por allá en la cárcel como esclavo de una esposa, de una buena esposa, y nada, cierto, antes ahí la tentación de una mujer muy hermosa, pero que no era la esposa, era la esposa de otro hombre. Pero José se mantuvo fiel, y cuando sale de allá dice que Faraón le da esposa, ¿sí? Entonces sale de la cárcel para recibir esposa, para recibir gobierno, para recibir poder, para recibir señorío, para recibir riqueza, para recibir fama y bendición. Eso es lo que le espera a los hombres y mujeres fieles a Dios, los que les creemos a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Los que somos fieles en los años de la prueba. Son años de prueba, ¿sí? La prueba a veces son años. En el caso de José fueron 13 años. ¿Se imagina usted 13 años? En esos 3 años principalmente la pasó. En el pozo fue un poquito, pero tremendo esa prueba. Pero principalmente fue esclavo y estuvo en la cárcel. 13 años la formación, ¿sí? Y uno a veces se cansa porque la prueba, ¿sí?, a veces es 1 mes o 2 meses, ¿cierto? Y se cansa uno. Pero aquí el Señor nos enseña perseverancia, perseverancia. Y viene la bendición para José. José ahora es probado en la prosperidad, la segunda parte, ¿sí? Porque cómo se comporta uno cuando está arriba, cuando ha sido bendecido y prosperado. Se vuelve orgulloso. De pronto dice, ahora sí les voy a demostrar a los que me humillaron y me rechazaron quién soy yo, qué era lo que me decían, qué era lo que hablaban de mí, ¿sí? Y luego vienen los hermanos de José a Egipto por comida, porque no tenían comida en su tierra, y José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él, ¿sí? Y se inclinaron ante José. Y se cumple el sueño. Todos se inclinan ante José. Y José hace todo allí, les dice, bueno, ustedes son espías para probarlos, a ver, siguen siendo malos como que me iban a matar a mí. Y les dice, me van a traer a Benjamín, a ese hermano menor que ustedes dicen que tienen, ¿sí? Porque les preguntó y ellos han dicho, sí, tenemos un hermano menor, se llama Benjamín, pero resulta que mi papá no lo deja salir porque el otro hermano se lo comió una fiera, lo devoró una fiera y esto, y entonces
Mejor dicho, si le pasa algo a Benjamín, ¿sí? Y entonces les dice, si no me lo traen, no tienen comida. Y sí, bueno, y tuvieron que ir y rogarle al papá, papá, deja ir a Benjamín porque el rey, allá el gobernador de Egipto nos dijo esto y esto. Y José los prueba a ver si seguían siendo malos, pero ya habían aprendido, porque ya con cuidado trataron a Benjamín, que era el consentido ahora de Jacob, ¿sí? Y allí José, cuando se da a conocer a sus hermanos, imagínense la impresión tan tremenda. Yo soy José, que vosotros vendisteis a Faraón, a Potifar, que me vendisteis como esclavo. Pero no se preocupen, el Señor permitió todo esto porque Él tenía un plan y un propósito. Es cuando uno no anda resintiéndose con la gente porque fulano me hizo o aquello y lo otro. No, Dios tiene un propósito con todo lo que me pasa. Si Dios permite que alguien de pronto sea injusto conmigo, si Dios permite alguna cosa, alabado sea Dios, yo perdono, bendigo, ¿cierto? Pero no me voy a resentir, ni me voy a amargar, ni voy a dejar de ir a la iglesia, ¿cierto? Porque el pastor me dijo esto, o porque el ujier me dijo esto. Ahí es donde uno tiene que madurar, amén. Y José aprende esto. José también, miren, saber manejar bien el rechazo y las heridas es clave para triunfar en la vida. Si una persona no sabe manejar el rechazo porque tiene problemas de autoestima, se siente herido y entonces a toda hora está a la defensiva, ¿cierto? Esa persona difícilmente va a tener éxito. ¿Usted sabía que los grandes empresarios y la gente que ha tenido éxito han tenido que pasar por mucho rechazo? Hay dueños de empresas ahorita que son multimillonarios, que empezaron vendiendo cosas en las casas, por las calles, y la gente los rechazó y les hacía el feo, no, tal cosa y aquello, ¿cierto? O hacían mercadeo por teléfono llamando, y cuántas veces lo rechazan, no, gracias, no, o ni siquiera gracias, no, a mí no me gusta eso, no, esto, ¿cierto? Pero la gente aprendió de todo ese rechazo y no se dieron por pobrecitos, ay, es que yo no puedo, porque es que mire, la gente es mala, la gente no aprecia, sino que siguieron insistiendo, no se dejaron llevar por el rechazo y hoy han construido grandes empresas, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a manejar el rechazo. Si alguien nos rechaza, si alguien nos menosprecia, si alguien es injusto con nosotros, ¿sí? Tenemos que aprender a manejar eso. No se resienta contra el que le hace daño, contra el que lo maltrata, ¿sí? No le diga, ¿usted no sabe quién soy yo? como el programa de televisión, ¿cierto? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, sino que aprendemos de eso, amén. Si maltrataron al Señor, ¿quién soy yo para que alguien no me maltrate ni me falte al respeto? Yo no tengo que amargarme por eso. Si alguien me falta el respeto a mí, ¿cierto? Pero entonces, si yo manejo bien eso, yo voy a ser una persona que voy a ir arriba, porque sé tener control de mí mismo, de mis emociones. Amén. A aprender todo eso, a aprender a manejar mis emociones, a no perder los estribos, ¿sí? Es todo eso. Entonces, mira, Dios te ha puesto en medio de tu familia, en medio de tu universidad, en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación. Tú eres José. Mujer u hombre, tú eres José. Y Dios te ha puesto. Si tú eres valiente y tú reconoces que Dios tiene un propósito con tu vida y soportas las dificultades, las adversidades, el rechazo, lo que te venga en la vida, y sigues siendo fiel a Dios a pesar de los problemas, a pesar de las pérdidas, a pesar de que las cosas no salgan como usted pensaba. Miren, uno tiene sueños grandes. Sí, José tenía sueños. José tuvo que morir a sus sueños. Cuando estaba como esclavo y en la cárcel, imagínese José qué podía pensar. Llega un momento donde dice, pero que yo iba a ser gobernador y mire como esclavo y en la cárcel. Entonces a veces uno tiene anhelos y uno tiene que morir a ellos y entregarlos. Señor, te seré fiel, así tú no me des lo que yo más anhelo. Te amaré, te serviré, te seguiré. Cuando tú le entregas tus sueños al Señor, es cuando el Señor te puede dar.
el cumplimiento de sus sueños. Cuando uno es fiel al Señor ahí. Amén. Fiel a Dios en medio de eso. Entonces hay momentos donde uno tiene que entregar su sueño, porque uno puede ser fiel a Dios por su sueño. Porque yo quiero esto. Pero Dios lo lleva también hasta el punto donde uno tiene que entregar su sueño. Señor, si no es, Dios mío, te entrego mi sueño, pero te seguiré siendo fiel. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. En Él esperaré. La fidelidad al Señor. Cosas grandes Dios tiene para los que confiamos en Él. Entonces morir a nuestro sueño. Sí, yo como pastor, mi sueño es grande, es un ministerio grande. Es el sueño que Dios me dio desde niño. Sí, algo grande para Dios. Pero ha habido momentos difíciles. ¿Sí? Y momentos donde parece que no, pero momentos donde yo le he dicho, Señor, yo te entrego mi sueño, Dios, te entrego mi sueño, Señor. Y si para mí tu plan no es un ministerio grande, bonito, o como yo lo he soñado desde niño, o sea, cierto, un ministerio muy fructífero, cierto, de grandes multitudes, si para mí tu obra, Señor, es algo diferente, te seré fiel. Así sea en un talento que tú me des o en 5, pero te seré fiel y te seguiré y te amaré. Entregale los sueños a Dios. Amén. Es así. Es así donde tenemos que ser fieles al Señor. Porque hay gente que tiene sueños y cuando ve, no, esto ya como que esto no. Entonces, chao. ¿Sí? En la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Gente que tiene sueños grandes de, pero si el pastor enseñó, la palabra de Dios dice que Dios bendice y nos prospera, pero ¿qué pasa? Yo llevo tantos años y como que nada. Entonces, no, esto como que no. Pues usted está solo por su sueño, usted está porque realmente ama a Dios, ¿sí? Entonces, es ahí. Entonces, hay esas preguntas. Pero le estaba diciendo que tú eres el José de esta generación. No permitas que Satanás te bloquee y que el diablo estropee el propósito de Dios en tu vida. No lo permitas. Sé fiel en medio de la dificultad. Sé fiel, aun cuando hay cosas que no te gusten. Sé fiel ahí. ¿Sí? Porque tú eres esa persona que Dios va a usar. Dentro de ti hay algo noble. Dentro de ti hay algo santo. Dios ha puesto sus sueños en ti, su presencia. Y no permitas que los problemas y las dificultades y Satanás te haga perder lo que Dios tiene para ti. Sé fiel al Señor. Amén. Y quiero hacerte estas preguntas. ¿Está siendo un descanso para tu jefe como lo fue José? Porque José fue un descanso para Potifar. Potifar ya no tenía que estar preocupado, corra aquí, allá, pero tengo que hacer aquello, no, sino que José era un buen administrador y le atendía a todos sus bienes. ¿Sí? Entonces, José, como un buen hombre de Dios, es descanso para su jefe. Y la pregunta aquí es, ¿usted como hijo es descanso para sus padres? ¿Sí? Porque usted es fiel, no es dolor de cabeza para sus padres, porque usted está ahí, ¿sí? O usted, como en el servicio del Señor, usted es descanso para su líder, para su pastor, porque usted está ahí también en fidelidad al Señor. Porque José fue eso, como hacía las cosas con excelencia, como era bien, entonces hasta el encargado de la cárcel pudo tener reposo y descanso, porque José hacía bien las cosas. Amén. Esa es una pregunta, ¿sí? ¿Puede su jefe confiar en que harás bien el trabajo? ¿En que harás bien las cosas? O después viene y, pero el jefe, pero preocupado porque se olvidaron cosas, quedó mal esto, se va a perder aquello, miren, ¿por qué no? Sino que el jefe puede descansar y saber que usted hará bien las cosas. Sus padres también pueden confiar en que usted hará bien las cosas, ¿sí? Su pastor, su líder, puede confiar en que usted hará bien las cosas, ¿sí? Toda la enseñanza que nos da José. Los que te rodean saben que Dios está en ti porque tiene buena actitud. Buena actitud. Todos los que te rodean. José tenía buena actitud. Recuerde que no se llenó resentimiento
contra los que lo calumniaron y todo eso, sino buena actitud ante la vida. Entonces la gente, ¿cómo va a conocer que nosotros somos hijos de Dios? Porque cargamos una Biblia grandota aquí, ¿cierto? O porque mostramos que somos los reevangélicos. Amén, aleluya, gloria a Dios. La gente va a conocer a Dios por eso. No. O porque hablamos por allá un idioma extraterrestre. No. La gente va a conocer que nosotros somos hijos de Dios por nuestra buena actitud. Buena actitud. Dígale al que está a su lado, buena actitud. Si alguien te insulta, buena actitud. Si vas conduciendo y alguien te cierra en la calle, buena actitud. Por eso conocerá la gente que tú eres un hijo de Dios. Si el vecino, no sé, te molesta, es muy cansón el vecino, buena actitud, buena actitud. ¿Cómo demostramos que somos hijos de Dios? José demostró de esa manera, buena actitud, sí señores. ¿Qué cosas de tu pasado debes dejar para poder abrazar tu presente? Porque José olvidó lo que sus hermanos le hicieron. ¿Se imagina uno que un hermano lo quiera matar y lo venda como esclavo? ¿Se imagina eso, los hermanos? Eso es una herida muy tremenda. José dejó todo eso atrás, perdonó y adelante. ¿Qué necesitas dejar atrás para poder abrazar tu presente? Tenemos que soltar lo que nos pasó. Atrás quedó, vamos adelante. Amén. Y si estás pasando dificultades, ¿puede creer que Dios te está formando para cumplir lo que prometió? ¿Sí? ¿Puedes creerlo? Hay una gran enseñanza poderosa para nosotros hoy a través de José. Amén. Fidelidad. Poderoso. ¿Cómo Dios nos lleva a cosas grandes? ¿Cómo puedes ir ascendiendo en tu trabajo? ¿Cómo puede tu empresa ir creciendo? ¿Cómo podemos tener éxito en las cosas? Buena actitud. José nos enseña cómo hacerlo. No es fácil, es para valientes. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias esta mañana. Adora al Señor. Bendice el nombre del Señor. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero ser, Padre, como José, Señor. Yo quiero tener la buena actitud, Señor. Levanta tus manos. Adora al Señor.